para el combate del crimen organizado. Conversamos esta noche con el diputado Alberto Unturuega, presidente de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, muy buenas noches. Esta noche conocimos el detalle, algunos lineamientos, diría yo, del presupuesto del próximo año. Lo presentó en cadena nacional el presidente Boric, como veíamos. ¿Qué le pareció? ¿Es un presupuesto equilibrado? ¿Le faltaron algunos énfasis? Pero son solo los lineamientos, todavía no tenemos todos los elementos para hablar del presupuesto. A nivel de discurso, el presidente habla de seguridad y habla de reactivación económica. ¿Quién puede estar en contra de ello? Sin embargo, miremoslo de verdad, porque este es un gobierno que tiene muchos déficits en materia de crecimiento económico y también muchas trancas todavía en materia de seguridad. Quizás no tanto el gobierno, más su coalición, ¿no? Entonces, miremoslo en detalle. Yo estoy en la Comisión de Trabajo, por ejemplo, hemos aprobado toda la agenda social del gobierno, sin embargo, en materia de crecimiento le falta. Vamos a ver el presupuesto, a ver si efectivamente esto que señala el presidente está efectivamente o no en el presupuesto. Seguramente usted lo escuchó, esto de un presupuesto marcado por la fiscalización de la oposición, por el caso convenios, por el caso fundaciones. ¿Dónde se instala la democracia cristiana ahí? Bueno, nosotros hemos planteado como parte de los ejes, hemos hablado de seguridad, hemos hablado de crecimiento económico, de reactivación, hemos hablado también de educación y salud, y dentro de ello, de un buen uso de los recursos y probidad, y que eso se exprese en las distintas glosas presupuestarias, los distintos controles que veamos en el presupuesto. Por lo tanto, es algo que nos interesa, se lo hemos planteado al ministro de Hacienda, Álvaro, no solo respecto al presupuesto, sino que también respecto al pacto fiscal, donde le decimos, mire, el pacto fiscal es un acuerdo, pero un acuerdo que tiene lo tributario, que tiene lo de crecimiento y tiene también el buen uso de los recursos y la transparencia en ello. Entonces, naturalmente que vamos a estar también muy atentos a esto. ¿Y por qué lo digo? Porque cada vez que se presentan los presupuestos, los presidentes de la República dicen los grandes lineamientos, las grandes líneas, y nadie puede estar en desacuerdo con ello, ¿no? Sin embargo, vamos a ver si es efectivo, porque particularmente en estos dos temas, donde el presidente pone el énfasis, son temas en que el gobierno tiene debilidades. En crecimiento económico tiene debilidades, en seguridad tiene debilidades. Entonces, vamos a ver qué tan cierto es y, por supuesto, con disposición a que, si es cierto, aprobar aquello, y en lo que no sea cierto, naturalmente, hacer las indicaciones para cambiarlo. Una disposición más bien crítica, entonces, lo que advierto. Sí, es algunos dicen crítica constructiva, otros dicen colaboración con autonomía, finalmente cualquiera sea ella. A nosotros nos interesa mirar que el presupuesto efectivamente apunte a seguridad, que efectivamente apunte a crecimiento económico, que efectivamente apunte a los temas de probidad y control del gasto y educación y salud. Sobre probidad, ¿usted cree que el gobierno ha hecho lo suficiente después del caso Convenios? Siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer más, pero finalmente aquí lo importante no es tanto en esta etapa lo que haga el gobierno, en el presupuesto sí, pero en esta etapa, sino que la investigación que está haciendo el Ministerio Público y la Contraloría, y que avancen las investigaciones en los distintos lados y se pueda, en aquellos casos, determinar quiénes son los responsables y que tengan las sanciones respectivas. El otro día escuchaba al diputado Eric Aedo, de alguna manera no descartando, no cerrando la puerta al ingreso de la DC al gobierno, algunos ministerios, habría que mirarlo. ¿Qué piensa usted? No, la verdad que nosotros somos un partido que no está en el gobierno, esa es la definición institucional, y la ciudadanía nos puso en ese lugar, y más bien lo que nos interesa es que a Chile le vaya bien y que hayan transformaciones que se hagan de forma seria, y tenemos la autonomía para aprobar aquellas cosas que consideramos que van en la línea correcta, pero con mucha claridad decir, estas no. Mira, deja ponerte un ejemplo. Nosotros, en sueldo mínimo, yo fui presidente de la Comisión de Trabajo. Por supuesto que queríamos que se aprobara el sueldo mínimo, pero exigimos que se apoyara también a las pymes, porque es muy necesario que mejoren los salarios, pero de la misma forma que las pymes, la pequeña y mediana empresa, puedan tener los apoyos suficientes para seguir subsistiendo, pero no solo ellos, sino que también para pagar el sueldo mínimo y que se beneficien todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, y eso en su momento al gobierno le molestó, ¿no? Porque fue una exigencia y si no avanzaba el proyecto. El resultado fue que se aprobó un sueldo mínimo con apoyo a las pymes. Entonces, eso que lo pongo como ejemplo ha pasado en muchas otras áreas. En muchas otras áreas lo estamos haciendo en pensiones. Por ejemplo, le hemos dicho al gobierno, mire, sabe que nos interesa que haya solidaridad, pero también que haya aporte en las cuentas individuales. Solidaridad
para mejorar las pensiones ahora y en las cuentas individuales para mejorar las pensiones en el futuro. ¿Y el 4-2 que se está proponiendo? Creemos que no es un número equilibrado. Le hemos dicho al gobierno que el número equilibrado es 3-3. Y alguien nos mirará en la casa y dirá, ¿por qué? ¿Qué tanto cambia eso? Bueno, es que se trata de dos aspectos que tenemos que cuidar: mejorar las actuales pensiones y también mejorar las futuras pensiones. Entonces, si hay un 6% adicional que es de parte de las empresas, 3-3 es algo que además va a tener el acuerdo en el Congreso. 4-2 no va a tener el acuerdo en el Congreso. Y además un elemento adicional: en el gobierno anterior ya la Cámara de Diputados aprobó 3-3. Por lo tanto, si esto fue posible hace algunos años, ¿por qué no hace posible en otro hoy día? contexto, además. Hablemos del Consejo. Usted dijo, el texto actual no es aprobable. Drástico. Tal cual. ¿Por qué? Tal cual. Mira, el texto actual es más bien la expresión de una sola visión de la sociedad. ¿Y la visión de quién? Del Partido Republicano, de la extrema derecha, ¿no? Y eso no es una constitución. Una constitución tiene que permitir que todas las visiones queden expresadas. Deja ponerte algún ejemplo. El texto actual significa retrocesos a los actuales derechos en las 3 causales. El texto actual protege al que no paga las pensiones de alimentos, a los papitos corazones. Una mira, ¿pero cómo? Claro, con la rigidez que le pone al sistema de pensiones, no se puede retener las plata en esa línea. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Por supuesto. El texto actual tiene limitaciones a la huelga, que no corresponden, ¿no? El texto actual tiene contribuciones. Tiene las contribuciones, que parece algo muy popular, muy atractivo, pero finalmente solo el 23% de las viviendas pagan contribuciones. Entonces, ¿a quién afecta? Porque ¿para qué se ocupa esa plata? Para apoyar a los municipios más pobres. Y vamos sumando, ¿no? Y vamos sumando. Entonces, no es aprobable. Y lo hemos dicho con todas sus letras. Ahora, de la misma forma, decimos, ¿sabe qué? Este es un proceso en curso. Y como es un proceso en curso, todavía hay una posibilidad de lograr un acuerdo. ¿Cómo funciona esto? Termina el Consejo y vuelve a la Comisión de Expertos. Y la Comisión de Expertos y Expertas, que ya logró un acuerdo, desde el Partido Republicano al Partido Comunista, todos, puede proponer nuevamente algunos acuerdos. Están esperando ya. Bueno, varios trabajos avanzados. Y yo espero que ese sea el camino. Algunos me dirán, es muy difícil. Sí, es difícil. Pero tenemos que empujar porque no va a haber un tercer proceso. Si es que este proceso fracasa, va a pasar un largo tiempo antes que tengamos una nueva constitución. Quienes piensan en un plan B o en un tercer proceso, la verdad que están pensando con mucho realismo, es totalmente iluso, ¿no? Y por lo tanto, hagamos un esfuerzo como país. Nadie está obligado a lo imposible. Si finalmente se impone el texto actual, naturalmente que estaremos en contra. Pero hagamos un esfuerzo para que se logre. ¿Y el plan B de enviar el anteproyecto de los expertos al Congreso tampoco? No. Si es que fracasa, digamos. Mire, si es que fracasa un segundo proceso, no va a haber en un buen tiempo un tercer proceso. Y eso es bueno decirlo con todas sus letras. Por 2 razones. Primero, para decirle la verdad a la ciudadanía. Y segundo, para que algunos se empiecen a entusiasmar y se haga un esfuerzo de verdad por lograr un acuerdo. Es difícil porque hemos visto harta intransigencia en el Partido Republicano, principales responsables de ello. Es difícil porque, salvo excepciones lideradas por Gloria Hood en Chile Vamos, Chile Vamos también acompañado en esto al Partido Republicano. Y están cometiendo el mismo error que le criticaban a la extrema izquierda en el proceso anterior. Sí. Bueno, lo que está a favor de esto, Álvaro, es que todavía queda una instancia. Y la Comisión de Expertos y Expertas demostró que es posible lograr un acuerdo. ¿Pero podría cambiar tanto el rumbo de la propuesta de la Comisión de Expertos? Si ellos logran un acuerdo, más que ir punto por punto como una lista de supermercados, los grandes temas de Estado Social de Derecho, los grandes temas de seguridad, en los grandes temas de cómo se organiza el Estado, en los grandes temas de permitir que haya un Estado fuerte y al mismo tiempo un rol privado fuerte, todo ese tipo de cosas. Si es que la Comisión de Expertos nuevamente logra un acuerdo, vuelve al Consejo Constitucional y quién sabe si en esa oportunidad el Partido Republicano, que hoy día tiene la votación suficiente para vetar, no veta un proyecto de esa naturaleza y podemos tener un texto de acuerdo. Si no es así, esto probablemente fracase porque el texto actual, somos muchos los que hemos dicho que no es aprobable. Algunos apuntan a que finalmente esto se resuelve en la cocina, con los partidos negociando fuera del Consejo. Yo creo que no, y lo dijimos hoy día, el rol de los partidos tiene que ser un rol de colaboración y ponerse a disposición, pero donde esto se resuelve fundamentalmente es
en la comisión experta el primer acuerdo y después el acuerdo del Consejo Constitucional, que a mí no me gusta la conformación que tiene, pero es lo que eligió la ciudadanía. Por lo tanto, es ahí el rol. Quienes creen que esto tiene que hacerse a los partidos políticos, creo que es un error. Bien, Alberto Undurraga, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Álvaro. Muy buenas noches. Esté muy